Hola, ¿cómo están, eternos aprendices? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy, finalmente, desde que tenía literalmente desde el mes de febrero planeando hacer este video junto con el invitado de hoy, que es Keine Tairin, con quien yo hice un video comenzando el año sobre lo que sucedió en Venezuela cuando Estados Unidos realizó una operación militar especial que terminó con la captura del tirano socialista Nicolás Maduro. Y de verdad tenía planeado hacer este video con Keine eh, para hablar más que todo y comentar sobre lo que han sido los 4 años desde que Rusia invadió a Ucrania. En palabras de Putin, cuando comenzó la llamada operación militar especial. Y bueno, entonces acá estamos con Keine Tairin, quien va a hablar también de todo lo que tiene que ver, porque como ya lo había mencionado anteriormente, Keine es corresponsal de guerra y también sabe mucho de lo que ha pasado en la historia reciente de Ucrania, así como también todo lo que ha estado pasando desde antes de que ocurriera la invasión. Así que es un placer tenerte de vuelta aquí, Keine. El placer es todo mío nuevamente. Claramente la situación ha ido evolucionando y desde el 2022 hasta la actualidad ha cambiado todo. Aunque más que decir 2022, esto tiene un preludio en el 2014, para ser más concretos. Desde las supuestas rebeliones, entre comillas, de parte de los separatistas prorrusos que se gestaron en el Donbass y en Lugansk, que ambos territorios son de mayoría rusófonos, y esto se debe a que la parte de lo que se conoce como Nueva Rusia o Novorossiya han sido históricamente parte del Imperio Ruso, y otro territorio, que es la parte occidental, han sido predominantemente ucranianos, que estos han tenido una evolución de manera constante desde el colapso de hace más de 1000 años de Kievan Rus. Entonces, eh, podríamos decir que la historia de Ucrania y Rusia con respecto al territorio que tienen en disputa es larga, extensa, y es una disputa étnica eslava que ya viene de mucho antes. Es, por así decirlo, uno de los conflictos modernos más complicados. No es un conflicto tanto de que postsoviético, sino que es un conflicto étnico que ya viene de antes, de muchos siglos antes, y que se ha ido configurándose para estallar en los tiempos actuales, y que diferentes actores lo han aprovechado a su propio beneficio, y que ha mostrado la actual crisis se le ha salido de las manos a diferentes actores políticos y potencias que pensaban de que tenían todo bajo su control. Sí, y también hay que tener en cuenta que, o sea, desde que se disolvió la antigua URSS, Ucrania recuperó su independencia, obviamente, y obviamente han pasado por ahí varios presidentes hasta llegar a, si mal no recuerdo, hasta llegar a Víctor Yushchenko, que Yushchenko fue uno de los que había sido elegido anteriormente, antes de que entrara Yanukovych, que Yanukovych fue hasta la fecha el primer presidente de Ucrania, o en este caso que fue dictador de Ucrania, porque también tenía una inclinación pro Rusia. Y entonces Yushchenko, su antecesor, era de la línea pro Unión Europea, y obviamente también era uno de los que estaba a favor de que Ucrania se uniera a la OTAN. Y obviamente todo esto ha sido, o sea, por esto es que ha sido la razón principal, o
una de las razones principales por las que Rusia invadió Ucrania. Primero porque Putin decía que primero que se tenía que ayudar a las llamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, como tú decías, que están compuestos por habitantes que son de la etnia rusa. Y por eso fue que, bueno, también siguiendo todo esto, fue que en su momento, en el 2014, hace 12 años atrás, fue que Rusia se anexionó Crimea, que Crimea era parte de Ucrania por la misma cosa, porque se supuestamente se estaba llevando a cabo un proyecto de ley que iba a nulificar o a borrar por completo la ¿cómo se llama? El idioma ruso, y entonces por eso fue que Crimea intentó pedirle la ayuda a Rusia, y entonces por eso fue que no, nosotros queremos formar parte de Rusia. Y bueno, por ahí fue que comenzó los conflictos el conflicto de Ucrania con Rusia. Ya va, espera un momento que... Antes de que se presentaran los problemas técnicos, yo estaba pensando en dónde nos habíamos quedado. Y era así que yo te estaba diciendo que el problema que había comenzado, bueno, que terminó en la invasión de Rusia a Ucrania, era más que todo que Putin estaba pidiendo desde hace tiempo a Ucrania de que no se uniera a la OTAN, ya que el hecho de que si Ucrania se unía a la OTAN como miembro pleno, entonces eso suponía una amenaza grave a la soberanía nacional de Rusia, ya que obviamente como Rusia está rodeada por todos los países vecinos, que todos son miembros de la OTAN, entonces por eso es que Putin estaba muy en exceptuando contra de Bielorrusia. Ajá, sí. Bielorrusia. Hay que tomar una acotación aquí. Hay una excepción bastante grande, y es que de todos los países fronterizos, solo Bielorrusia, que sigue siendo aliado de Rusia, es el único que no es miembro de la OTAN, pero es miembro del Pacto de Asociación por la Paz, que es una coalición de países que busca mantener un equilibrio neutral, entre comillas, en lo que es Rusia, la Unión Europea o la OTAN en este caso. Hay que tener en cuenta que ese bloque había sido creado como parte de lo que sería la organización de la Organización de Países Independientes. Entonces, en este caso, básicamente, la Bielorrusia, Rusia, Kazajistán y otros países más del bloque del este organizaron este grupo de países para que básicamente poder negociar un trato con la OTAN o la Unión Europea para que hubiese un equilibrio de poder. ¿Qué pasó? Que desde 1990 hasta el año 2026, por todas las acciones que ha llevado Rusia, la OTAN, en vez de no crecer, ha crecido, y es porque básicamente las amenazas existenciales no están infundadas. La operación militar especial de Rusia, en vez de hacer un favor de hacer que la OTAN tenga miedo, lo único que ha generado es que la OTAN empieza a ganar miembros a diestra y siniestra con una propaganda perfecta, sin hacer disparar ni una sola bala, ni de siquiera vender a un enemigo, solo la acción de la invasión. Rusia
sobre Ucrania mostró la necesidad que la OTAN es más importante que nunca en el escenario bélico en lo que es la parte oriental de Europa. Sí, y eso que es curioso ver cómo antes de que comenzara todo el conflicto de Rusia y Ucrania, la OTAN como tal, la influencia de la OTAN ya estaba en un franco declive, si no es que no lo estaba hace algunos años atrás. Pero en el momento en el que Putin decide tomar la decisión de realizar ya la invasión a Ucrania, entonces irónicamente, si la OTAN estaba en declive, cuando Rusia invadió Ucrania, eso hizo que irónicamente se le diera una nueva vida a la OTAN. Y es lo que yo creo que, o sea, que Putin no ha tomado en cuenta eso. Porque si quería que la OTAN, por lo menos, que Ucrania no se uniera a la OTAN, o algo así por el estilo, mejor no hubiera hecho nada y hubiera dejado que la OTAN hubiese continuado su camino hacia su muerte sin ningún problema. Pero ¿qué pasó? Que a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, eso hizo que hasta los países que eran neutrales, como Suecia, como hasta Suiza, no sé si estoy mal, Finlandia, pero hasta los países neutrales hicieron que se unieran a la OTAN. Finlandia, Suecia, Finlandia y Finlandia. ¿Y qué dijiste? Suecia y Finlandia fueron los países que pasaron de ser neutrales a unirse a la OTAN. Sí, corrijo eso. Suecia, Finlandia y no sé qué otro país fueron los que hasta hace poco, o sea, antes de la invasión, eran neutrales, pero con todo eso significó, o sea, ¿cómo se llama? El desenvolvimiento de los acontecimientos precipitó a que ellos solicitaran su ingreso a la OTAN. Ajá. En el caso de Suiza sigue siendo neutral, pero tiene alguna postura política, por así decirlo, que cuando no le conviene, vamos a aclarar algo, Suiza, si bien es un país neutral políticamente hablando, cuando ocurren ciertos hechos que no le convencen o que no le convienen, toma una postura, deja la neutralidad de lado debido a lo que le es inconveniente. ¿Qué postura ha tomado Suiza con respecto a lo que está pasando? Ha congelado activos de Rusia, ha congelado activos de países que han apoyado de manera directa o indirecta en la guerra. Entonces la postura de Suiza en estos momentos es como que está viendo como, hey, ustedes están generando un problema que no me está beneficiando a la larga, tanto que económica como políticamente, entonces me toca tomar partido, a ver si ustedes se me calman, señores. Y aquí voy a poner un paréntesis. Suiza es el único país en el mundo que tiene un cisne negro. Entonces básicamente pueden matar económicamente a cualquier país si se les da la regalada gana, porque todos los activos de paraísos fiscales están en Suiza. Es por eso que lo hace un país muy peligroso en este aspecto y muchos han intentado como que intervenirle esa capacidad de ser un paraíso fiscal y de uno que puede sobornar a otros países sin ningún problema. Ahora, que hayan ganado y obtenido ese poder gracias a esa neutralidad tan longeva y que nadie quiere tocarlo, es otro tema distinto. Pero dentro del contexto del conflicto Rusia y Ucrania, Suiza ha jugado un papel muy clave en todos estos asuntos, desde cómo se negocia entre la OTAN, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, entre los amplios préstamos que se están moviendo, el lavado de activos que diferentes actores han ido moviendo, así sucesivamente hasta conformarse una red económica que es un engranaje tan grande que uno dice, si se acaba la guerra no le conviene a nadie,
porque muchos países han cambiado su economía de ser economías civiles a economías militares, porque han empezado a innovar militarmente. Y si una guerra termina, la cosa se les pone peor. ¿A quién le vendes armas? ¿A quién le vendes tu conocimiento militar? ¿A quién se lo das? Y eso también ha derivado en consecuencias en otros conflictos internacionales, porque a partir del conflicto de Rusia y Ucrania, otros conflictos han empezado a evolucionar a un ritmo tan rápido que esos países no están preparados para lo que se les viene encima, como fue el caso de la innovación de la guerra electrónica y la guerra de drones, que algo que lo veíamos en el videojuego de Call of Duty como algo super mega ficticio, cuando hoy en día lo estamos viendo con la pura y absurda y horrible realidad. Sí, es que a raíz de la guerra, o sea, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, definitivamente una de las cosas que la guerra marcó fue precisamente, ya pues, se puede decir que lo que se consideraba era la guerra y los aspectos bélicos, o sea, de los combates bélicos, tal como conocíamos desde hace más de 20, 30, 40, 50 años, ya eso quedó en el pasado. Porque ahora, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, es que se ha introducido el concepto de la guerra moderna, como lo conocemos hoy en día, como lo que acabas de mencionar, con la utilización de los drones, utilización de cosas que, si bien algunas de esas cosas ya se venían desarrollando en la década pasada, en los años 2010, con el avance de la tecnología que ha sido tan rápido, evoluciona cada día, se ha hecho sentir que hasta las tácticas de guerra y todo lo que supone el combate bélico actual, o sea, ha cambiado en un giro de 180 grados. Mucha de la inspiración, irónicamente, de la guerra de drones que estamos viendo entre Rusia y Ucrania tuvo su preludio, irónicamente, primero con los drones Predator de los Estados Unidos en Afganistán, que obviamente eran los drones muy caros pero muy sofisticados tecnológicamente que bombardeaban, claramente. Para que ustedes se hagan una idea, estos drones vienen de la década de los 90 y de los 80, pero estos drones eran muy arcaicos. ¿Y quién iba a decir de que esos drones, a pesar de que sean, entre comillas, muy avanzados tecnológicamente, su armamento, todo lo que tenían ellos, se podría considerarse muy arcaico a lo que hoy conocemos como guerra de drones? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La hora de vuelo era muy caro, las armas que llevaban eran muy caras y la forma en cómo operaban era bastante caro. Porque, por ejemplo, si tú veías la película de Transformers del año 2007, tú veías a los drones Predator atacando a Scorponok, y aquí lo traigo de colación, de que la táctica que ellos utilizaban era que tiraban unas bombas, luego llegaba una A-10 y el A-10 arrasaba con todo con su principal ametralladora. En este caso, cuando comenzó la guerra civil siria, empezaban a utilizar la táctica de los drones en plan de utilizar no drones caros militares, sino civiles. Les amarraban granadas, les amarraban explosivos, les amarraban munición de morteros y los dejaban caer desde una altura de 100, 200 metros sobre el enemigo y calculaban de dónde caía. Eso cambió el paradigma del conflicto por completo, porque a partir de drones que costaban 50, 100, 200 dólares, hacían volar vehículos que valían 10, 20, 40, 50 millones de dólares. Haceros las cuentas. Un dron de 100 dólares destruía un tanque que valía 100 millones. Super mega rentable, no tenías bajas humanas y lo que volaba en 1000 pedazos y olía carne quemada era el jodido tanque que se estaba pensado para defender a una invasión a gran escala. Todo eso salió en Siria
evolucionó de manera monstruosa en Ucrania, y esa monstruosidad de evolución ahora se está expandiéndose a todo el mundo. Porque ahora diferentes grupos armados no solo están aprendiendo a través de internet, sino que también están llevando toda esa doctrina a los diferentes conflictos armados, y que están afectando ahora no solo el bloque europeo, sino que están afectando el bloque de Medio Oriente, el bloque africano, el bloque asiático, y hasta incluso ahora América Latina, donde los grupos armados en América Latina han aprendido de esa doctrina de guerra y la están implementando en masa, a pesar de que no tienen la misma nivel adquisitivo para de tener en su poder tales armas. Porque si bien los grupos armados han logrado hacerse con lanzacohetes, lanzamisiles, entre otros, no han llegado al nivel de producción de drones como lo tiene Rusia y Ucrania. No han llegado a ese nivel devastador de daño. Y esperemos que no lo consigan dentro de un futuro cercano. En cuanto a todo lo que ha sucedido en estos 4 años desde que comenzó el conflicto, yo me acuerdo que cuando Rusia invadió territorio ucraniano, obviamente lo primero que hizo fue asegurar los territorios que habían declarado y habían insistido en ser anexionados por Rusia, que era la República Popular de Lugansk y Donetsk, que estaban en la región del Donbass. Y también el ejército ruso también intentó, hizo varios ataques aéreos en la capital de Ucrania, en Kiev. Obviamente pienso que Putin, yo creo que él tenía una perspectiva diferente, porque él pensaba que con simplemente hacer ataques aéreos a la capital de Ucrania y eso, pensaban que ya con eso era suficiente para que la guerra se acabara. Pero no contó con que se iba a prolongar en el tiempo. Tanto así que a 4 años después de la invasión, casi nada ha cambiado. O sea, los ucranianos siguen, por un lado, están ellos obviamente controlando los territorios que tienen, incluyendo los que ya habían sido recuperados últimamente. Y Rusia obviamente sigue tratando de ganar la guerra, como creo que está haciendo así, porque están jugando a la estrategia del desgaste, de ganar la guerra por el desgaste, en este caso del enemigo. Entonces definitivamente, o sea, esto se ha quedado igual, salvo también por el hecho de que también Rusia experimentó un poquito de su propia medicina, probó un poco de su propia medicina, porque después Ucrania decidió, cuando se invadió territorios rusos, o sea, lo hizo así, o sea, siguiendo la táctica Blitzkrieg. Y definitivamente yo creo que eso fue una buena estrategia, porque, o sea, prácticamente hicieron lo mismo que Rusia hizo cuando invadió el 24 de febrero del 2022. Lo hicieron los mismos ucranianos con algunas ciudades en Rusia. Entonces eso fue lo que me pareció bastante curioso. No sé qué dices tú. Más que una guerra de desgaste, a este punto deberíamos llamarlo una guerra asimétrica. Pero muchos nos dicen que es una guerra de desgaste porque ellos están esperando a ver cuál bando flaquea primero, cuál se cansa primero. Y aquí hay un detalle que no estamos viendo en el tablero. Ucrania hoy en día ya no necesita ni siquiera de la OTAN, ni siquiera de los Estados Unidos para sobrevivir al conflicto. Ellos ahora están innovando en su propia tecnología militar, en su propia industria militar, y les está saliéndoles bien.
ellos lo que antes no tenían era el costo técnico, humano, militar para poder costearse su propia industria, que ahora ya lo tienen. Tanto es así que ellos ya saben fabricar sus propios misiles de largo alcance, sus propios drones de largo alcance, sus propios antiaéreos. Y esto lo han conseguido a través de pura ingeniería inversa y cooperación. Lo que ha hecho que hasta incluso sus nuevos blindados ahora los venden a otros países porque han sido probados en batalla y que funcionan. Por eso que los vehículos ucranianos, las armas ucranianas, tienen el sello de testeado en combate. Y esto ha generado que la nueva industria militar ya nos vea como que la nueva tecnología bélica, como que, oye, esto es nuevo y vamos a comprarlo. No, ahora están esperando a que el vehículo esté testeado en combate. Porque ahora los compradores militares ven que comprar si el vehículo que mencionan o el armamento que escuchan haya sido usado en una guerra real, en un campo de batalla real y que funcione. Por eso que, por ejemplo, Colombia vende fusiles Galil, produce fusiles Galil, y de hecho ahora está evolucionando a producir su propio fusil de combate, uno más moderno, mucho más autóctono, pero que es una modernización masiva de lo que actualmente están viviendo, que ese fusil se está adaptándose para ser no solo vendido para el consumo interno, sino para el consumo exterior. Entonces, un armamento para los países vecinos que haya sido ya usado en una guerra real y reciente y que haya funcionado en combate activo, atrae inversores. Y como Ucrania con esta guerra ha innovado en su tecnología, ahora está atrayendo muchos clientes porque están buscando la manera de comprar armamento ucraniano y a ponerlo dentro de su arsenal de guerra, debido a que ha sido ya usado en combate. Y esto ya no es la misma propaganda de antes, donde hay la tecnología coreana, la tecnología colombiana, la tecnología estadounidense, la de X, ponele esto. Ponemos como eso como ejemplo. No es lo mismo, porque ahora los países geopolíticamente hablando están interesados en adquirir algo que ya haya sido usado y que funcione, y que se haya verificado que esa cosa no es un vendehumo, como fue el caso de los aviones franceses que decían de que eran muy buenos. Pero en una guerra real, los aviones franceses durante la guerra entre Pakistán e India fueron derribados por otro avión de combate de origen chino. Que eso causó un gran revuelo. Causó un gran revuelo a nivel geopolítico. Entonces estos factores de esta guerra han demostrado que ya no se puede confiarse en la calidad de un país diciendo que tengo el mejor avión de combate si este avión de combate no ha sido testeado en guerra. Sí, además de que también una de las cosas que han ocurrido y también que está presente en cuanto a los combates bélicos modernos es que también hay varias muchas personas han visto toda esta cuestión de, por ejemplo, el aspecto de los drones y tal, tanto que les ha hecho pensar cosas como que, por ejemplo, en la guerra moderna, mientras un ejército tenga más drones, que con el solo hecho de tener más drones, eso les garantiza una victoria sobre el otro bando, lo cual no es cierto, porque primero, los drones hay que hacerles mantenimiento cada cierto tiempo. Y además, obviamente, se tienen que fabricar, tienen que pasar todo el tiempo que pasa para poderlos mantener en funcionamiento. Y yo creo que también eso es una de las cosas que también la gente no toma en cuenta en cuanto a los combates, o sea, en cuanto a la guerra moderna.
porque se necesitan muchísimas cosas, además de ciertos factores, para poder ganar el conflicto. Porque no basta con tener demasiados drones, se trata de cómo saber administrar esos drones y cómo implementar la mejor estrategia posible para ganar una batalla o en su defecto ganar una guerra. Entonces, Sí, entonces tú, con lo que has visto en los 4 años desde que comenzó este conflicto, eh, tú ves que en el, bueno, no decir en un momento a corto plazo, pero en a mediano plazo o sea, tú puedes ver con todo lo que has visto que vaya a haber algún cambio importante en cuanto al sentido de que, por ejemplo, que si Rusia avance en un territorio o que Ucrania siga atacando, porque, o sea, de momento, o sea, la guerra se ha estancado. Básicamente, ambos bandos están en el mismo punto donde habían quedado la última vez. curioso, curioso, sinceramente. Y es que, como hemos dicho, es decir, un solo conflicto ha derivado en esquirlas, por así decirlo, que están afectando a otros conflictos que tienen unos impactos geopolíticos e intereses muy claros. Tanto es así que ha obligado y ha empujado a ciertas naciones a tener que intervenir de manera indirecta o directa para ser parte de ese engranaje que se está volviéndose más grande. Por lo tanto, de la guerra de Rusia-Ucrania hay otros conflictos que también han sido afectados y que hasta no sabemos hasta dónde llega el grado de afectación, si es moderado, ligero o de alta intensidad el tipo de afectación. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que Internet está totalmente plagado de imágenes de guerra muy explícitas, no tanto como en la época de la guerra civil siria, donde en la guerra civil siria las principales imágenes de la guerra civil siria estaban en todos los medios. Pero ahora en el conflicto ruso-ucrania, este derivó en que la información bélica de grabar todo, de grabar los bombardeos, de cómo te llega un drone encima, de que cada soldado lleva una cámara, ha hecho que otros conflictos empiecen a ser captados en cámara y que sean subidos a la red y que con eso tengamos una constatación y confirmación visual de lo que está pasando en el terreno, de lo que está sucediendo en ese momento. En estos 4 años hemos visto cómo en los medios de comunicación, eh, no solamente los informes de cómo ha sido todo en la guerra, sino también las propagandas de lado y lado. Por un lado, obviamente desde el hemisferio occidental, o sea, o sea, desde Occidente, obviamente que se nos ha dicho de que es importante apoyar a Ucrania porque es uno de los bastiones de la democracia liberal frente a la dictadura de Putin, tanto así
que se llama, muchos han considerado que Putin es la reencarnación del pintor austriaco, o al menos es lo que se ha escuchado decir. Y por el otro lado, la propaganda rusa dice que ellos han hecho lo que han hecho en Ucrania porque están haciendo lo que ellos llaman un proceso de desnazificación de Ucrania. Entonces, teniendo esas dos propagandas, eh, es básicamente cómo se ha construido todo esto, todo el escenario mediático en medio de este conflicto. Para aquellos que no entiendan el contexto, lo que se denomina como desnazificación de Ucrania, hay que entender que en el bando ucraniano ha habido eh, grupos, por ejemplo, como lo que fue la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que fue un grupo armado insurgente que básicamente colaboró con la Alemania del Tercer Reich. Es decir, la Alemania Nacional Socialista en su campaña contra la Unión Soviética tuvo diferentes actores colaboracionistas que le ayudaron a poder avanzar contra las fuerzas de la Unión Soviética. Pero estos aliados también tenían sus propios intereses. Y la Organización de Nacionalistas Ucranianos y el ejército insurgente ucraniano ayudaron a Alemania a avanzar mientras que pudiesen, entre comillas, garantizarles una independencia de cuando terminase la guerra. Todos conocemos cuál era el plan de Hitler en ese momento de el espacio vital de Alemania para una vez que lograse derrotar a la Unión Soviética. Para desgracia de todos, hemos conocido cómo fue que Alemania no ganase la guerra, sino que básicamente la Unión Soviética logró avanzar, recuperar territorios, aplastando al ejército del Tercer Reich, y no solo aplastándolo, sino que básicamente logró controlar la mitad de Europa durante casi 50 años. Lo que hizo que básicamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuviese un amplio control sobre lo que fue Europa Oriental y manteniendo regímenes comunistas muy duros sobre esa parte del mundo de manera muy férrea y dura. Ahora, debido a esto, el gobierno ucraniano en exilio durante ese periodo tenía tratos muy cercanos con la Organización de Nacionalistas Ucranianos y con el ejército insurgente ucraniano, que estuvo activo desde 1936 hasta 1956 bajo el mando de Stefan Bandera, un líder nacionalista ucraniano que tuvo también conexiones con la Alemania del Tercer Reich. En este aspecto importante, la desnazificación de Ucrania tiene mucho que ver con Stefan Bandera y los grupos herederos a la Organización de Nacionalistas Ucranianos y el Ejército Insurgente Ucraniano. Hoy en día, todos esos herederos, si bien se les llama ultranacionalistas, otros les dicen que son neonazis, otros dicen que son etcétera, etcétera. Muchos de estos grupos, si bien tienen esas características, durante la actual guerra, la gran mayoría de esos grupos han sido indirectamente desnazificados. ¿Por qué? Porque la guerra ha matado a tanta gente que básicamente han hecho el trabajo de limpiar a todos esos integrantes ultranacionalistas y han integrado gente tanto extranjera de otras naciones de diferentes ideologías en sus filas, que ahora el ejército ucraniano que vimos en el 2014 o 2015, que tenía un montón de voluntarios ultranacionalistas, hoy en día es un ejército profesional altamente capacitado y con muchas mentes dentro de sus integraciones militares. Lo que ya no es el mismo no es lo mismo comparar al ejército ucraniano del 2014 que comparar al ejército ucraniano del 2026. Hay muchas y grandes diferencias. Sí, aún existen grupos ultranacionalistas en Ucrania que velan por los intereses de Ucrania, sí. Pero ya no es lo mismo de esa época a lo que es hoy en día actualmente. Por esas razones que muchos
muchos de la facción pro Rusia siempre han criticado a Ucrania y se han apoyado en la tesis de la desnazificación, la llamada desnazificación, que también fue esgrimida por Putin, basándose obviamente en la figura histórica de Stepan Bandera, que para muchos es considerado un héroe de la independencia de Ucrania, que es una persona que luchó para buscar la autodeterminación de Ucrania frente a la amenaza soviética. Y para otros es considerado, Stefan Bandera para otros es considerado como un criminal de guerra. Y también los detractores de Stefan Bandera también dicen eso, que fue un criminal de guerra, que cometió crímenes de lesa humanidad y eso. Por eso es que los prorrusos se apoyan tanto en la, en la propaganda de la desnazificación de Ucrania en este conflicto. Además, hay que aclarar algo muy, muy importante. Muy importante. Los dos bandos han cometido claramente crímenes de guerra. Los dos bandos no son unos angelitos. Los dos bandos no son víctimas. Hay que aclarar eso. Porque así es la guerra. La guerra es cruel y brutal. Y todos sabemos que en la línea de frente ocurren miles de cosas. Que claramente en su momento sabremos quién ha cometido más crímenes de guerra en un futuro. Eso lo sabremos en el futuro más cercano posible o más distante. Pero como cabe aclarar, esto no es una historia donde básicamente Rusia es la buena, Ucrania es la buena, Rusia es la mala o Ucrania es la mala. Estos son intereses geopolíticos históricos y que en el que cual bando que tú apoyas, el otro bando te va a tildarte a ti de que ay, estás apoyando a genocidas, criminales, limpiezas étnicas, entre otros. Por eso hay que dejar Exactamente. claro una cosa muy, muy, Lo muy. mismo que sucede con el conflicto de Israel y Palestina, que si tú no apoyas a un bando, entonces eres del otro bando y viceversa. O sea, se configura nuevamente la falsa dicotomía. O sea, o es blanco o es negro. Y en una guerra, sea cual sea, no existen buenos ni malos. O sea, porque los únicos que son afectados son o sea, los únicos que son afectados en esta guerra y en muchas guerras son los civiles. Siempre son los que terminan pagando los platos rotos, desgraciadamente. Y esa es la verdad. Sí, exactamente. Así que esa es una de las principales cosas que hay que tener en cuenta sobre los conflictos bélicos. Tanto es así que, políticamente hablando, ninguna guerra han habido buenos y malos, porque en el campo de batalla ha habido mucha gente que son muy desgraciados o muy buenos. Depende de cómo lo describa un bando o el otro, que en la historia los que lo escriben van a escribir de que han sido muy virtuosos, buenos, que han salvado un montón de vidas, pero ya eso depende de la perspectiva histórica de cada bando. Pero menos mal que hoy en día prevalece una especie de documentación histórica que va a ser mucho más neutral con este tema que comparado con otras generaciones. Porque ya no es lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, donde el bando vencedor tenía el control de escribir la historia. Y de hecho hay una cosa muy curiosa. El bando vencedor, los aliados,
a pesar de ganar la guerra y de poder escribir la historia como ellos querían, y claramente algunos autores hicieron eso de poner la perspectiva de los aliados, hubo otros dentro de los aliados que intentaron mantener la neutralidad de la historia y que fueron los primeros proyectos para intentar salvaguardar la integridad histórica de la manera más neutral posible. Y ahora con las guerras modernas, ahora se está impulsando una neutralidad más directa, de neutralidad absoluta, de tratar de hacer de que el conflicto, de los conflictos armados y los diferentes actores sean vistos de la manera más neutral y de poder certificar los hechos históricos desde un punto de vista más neutro. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya ahora no está la brújula de la moral de Occidente bueno y el resto malos, sino que ahora los historiadores están tratando de hacer de que todo el peso recaiga de actores que no estén involucrados en ningún tipo en el conflicto y que puedan escribir a detalle los hechos, los orígenes, el génesis y las consecuencias de tales acciones. Sí, así como lo dices, claramente es así. Pero tú crees que, o sea, ahorita va a cambiar algo, o sea, en medio del conflicto de Rusia y Ucrania, o igual se va a mantener todo estancado, o simplemente va a suceder como curiosamente pasó en la guerra civil siria, que, o sea, en medio del conflicto de Rusia y Ucrania, obviamente, o sea, una de las cosas que también se estaban discutiendo es que, o sea, los rebeldes sirios en ese entonces, pudiendo aprovechar el momento en que Rusia estaba teniendo otro frente de guerra, que era Ucrania, no aprovecharon para ahí hacer lo que ellos hicieron 2 años después, y no aprovecharon para derrocar al régimen basista de Bashar al-Assad. En ese momento tenían que haberlo hecho, pero nadie sabe por qué esperaron 2 años para que después, ya para ya finales de noviembre, ellos hicieron la, ellos hicieron la ofensiva, que para mí fue una ofensiva de o es ahora o nunca, porque todo eso se produjo antes de que asumiera Trump el segundo mandato no consecutivo. Y fue una ofensiva desesperada que podía salirle bien o mal. Sí, pero lo que no, o sea, lo que a mí no me cabe todavía en la mente fue que en ese caso, hablando puntualmente de eso, o sea, ¿por qué tuvieron que esperar 2 años para poder dar, para poder iniciar esa ofensiva y no hacerla en el momento en el que Rusia, que también estaba ayudando al régimen basista de Siria, ¿por qué no hicieron la ofensiva en ese momento y esperaron hasta finales de noviembre del 2024 para hacer dicha ofensiva? Esa es una de las cosas que yo nunca voy a comprender. Porque si el enemigo está en otro frente de guerra, obviamente no va a ser lo mismo porque se gastan más recursos, se envían más soldados para que estén en el otro frente de batalla. Obviamente, todo está diseminado. Entonces, muchos enemigos aprovechan ese momento para hacer un ataque, pero no harían lo de esperar hasta que suceda algo para después ya iniciar una ofensiva, porque, o sea, en el caso de Siria, por ejemplo, en la guerra civil siria, o sea, eso pudo haber salido mal a los rebeldes, porque hubiesen tomado, o sea, en el caso hipotético, ok, ellos
lograron retomar Alepo, pero quién sabe qué hubiera pasado, porque de verdad, o sea, esto cogió de sorpresa tanto al ejército sirio que prácticamente no hizo nada más que simplemente no atacar, porque perfectamente hubiesen podido detener esa ofensiva. Pero bueno, esas son cosas que siempre van a discutirse y que a lo mejor nunca sabremos qué hubiese pasado si eso no hubiese ocurrido en ese caso. Pero en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿qué bando es más probable que gane? Hasta el momento hemos visto las pérdidas geopolíticas estratégicas de cada bando, porque de manera muy directa o indirecta, Rusia se ha visto afectada tanto económica como políticamente. Ha recibido sanciones. Dos de sus aliados han sido golpeados, en este caso Irán y Venezuela. Y Rusia no ha podido detener una intervención en lo que es Venezuela, donde básicamente Maduro salió del poder, pero quedaron los chavistas en el poder. O sea, quedaron unos chavistas que básicamente eh, tienen como una especie de trato con los Estados Unidos para tratar de tener una conciliación. Aún no vemos por ningún lado que si va a haber o no democracia, a eso no le conviene en estos momentos al gobierno estadounidense. Actualmente lo único que le conviene es vender el circo de hemos capturado a Maduro, listo y ya. No hay aún libertad absoluta en Venezuela, Y eso que por el toda- momento. y eso que todavía con lo del conflicto de Irán, yo creo que eso o sea, Estados Unidos está desde el 28 de febrero de este año 2026, o sea, desde que inició el conflicto de Irán, la administración Trump se ha abocado más a eso que al caso de Venezuela. Y eso es lo que a muchos también les ha preocupado porque, ok, ya se capturó a Maduro, pero bueno, también mucha gente adentro del país, y bueno, yo estoy comentando eso porque, ajá, es lo que está pasando y la gente o muchas personas adentro de Venezuela ven que, o sea, a casi nada de cumplirse para la fecha en la que estoy grabando este video, que es 2 de mayo, o sea, ya para el 3 de mayo se estarían cumpliendo aproximadamente 4 meses desde la captura de Maduro y obviamente eh, que todo sigue igual, que nada mejora y obviamente bajo la tutela de Estados Unidos, obviamente se ha estancado algo. ¿Por qué? Porque precisamente ahora Estados Unidos está concentrado en Irán y yo creo que también eso ha incidido en que todavía no se avisore nada, a pesar de que están ocurriendo algunos que otros cambios, pero así como yo lo veo, no es más que una reconfiguración del régimen, obviamente, haciendo una que otra cosa para, o sea, mientras tanto, porque Estados Unidos está prácticamente como está el régimen bajo la tutela de Estados Unidos, entonces como que están actuando como que, ok, ok, estamos haciendo lo que ustedes nos están pidiendo y esto y esto y esto. Pero bueno, todavía eso todavía no se ha resuelto. Obviamente pasará mucho tiempo para que eso se pueda resolver, porque todavía estamos en medio de eso. Sí, así es.
Entonces, básicamente estamos viendo que la globalización de este conflicto es bastante directo y palpable, y que lo podemos hasta incluso poder observar de manera muy directa. Sí, entonces desde que sucedió lo de la invasión de Rusia a Ucrania han cambiado muchas cosas en todos los sentidos. Y como también estaba comentando, o sea, desde hace unos minutos atrás, que obviamente eso cambió todo, la manera como conocíamos la guerra hasta el año 2022, o sea, todo esto lo cambió por completo y entonces con el avance de la tecnología y con todo es que se está viendo todo esto y que lentamente se está introduciendo en América Latina en cuanto a algunos conflictos. Pero obviamente no tienen los mismos recursos que tienen los, por ejemplo, que, sí, que tienen en la guerra de Rusia y Ucrania, en la guerra civil de Birmania y en otros conflictos alrededor del mundo. ¿Tienes algo más que decir antes antes de ya terminar ya con... Yo no tengo nada más que aportar en estos momentos. Listo, listo. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el tiempo. Son ahorita esto se ha demorado unos, ahorita estamos con 50 minutos, tenemos ya 50 minutos y 24 segundos desde que estamos, o sea, analizando todo lo que ha pasado en cuanto a lo de la guerra de Rusia y Ucrania, así que en este caso yo tampoco tengo nada que decir al respecto. Yo creo que ya nosotros habíamos, ya dijimos lo que teníamos que decir en cuanto al conflicto, en cuanto a algunas posibilidades de lo que pudiera suceder de ahora en adelante, porque ajá, hay que tener en cuenta que todavía la guerra de Rusia y Ucrania sigue estancada, prácticamente están en la misma, en la misma posición en la que estaban antes, pero obviamente ya esto ha pasado a ser una guerra asimétrica que en cualquier momento puede acelerarse o puede convertirse en el caso, obviamente, si hablamos del conflicto armado colombiano, por ejemplo, es diferente porque estamos hablando de un conflicto interno, un conflicto armado interno, que actualmente es una guerra una guerra simétrica de baja intensidad, ya que solamente se han producido combates en las zonas controladas, en este caso por las disidencias de la FARC, la disidencia del ELN por un lado, y entre otros bandos allí también contra el ejército colombiano y toda esa cosa. Pero prácticamente eso es lo único diferente en cuanto a lo de la guerra de Rusia y Ucrania, que ahorita está en ese punto por ahora, de estancamiento. Entonces, sin nada más que decir, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y si les gustó mucho esta disertación, este análisis, pues denle like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que así cada vez que suba
un nuevo video YouTube te avise. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están justo abajo en la caja de descripción. Y nos vemos en otro video.